Pero hemos hecho la pregunta, ¿por qué la iglesia? Y la contesté, o di 4 contestaciones, y hoy continuaremos. La primera fue porque es la obra maestra de Dios en esta era, la iglesia. La segunda era porque es donde recibimos la instrucción de la palabra, viniendo a reunirnos como iglesia. ¿Y por qué hacemos esta pregunta, por cierto? ¿Por qué la iglesia? Porque en el tiempo de confinamiento, el tiempo de estar en casa y no poder reunirnos, a veces hay alguno que igual se acomoda y dice, ¿sabes qué? A mí me gusta esto de hacer la iglesia en el sofá. Y creo que me voy a quedar aquí. Además hay muchas cosas, muchas iglesias que puedo escuchar de muchas cosas en internet. Y entonces esto va por ahí, porque es muy importante entender qué es la iglesia y por qué. Entonces, el tercer mensaje era porque es columna y baluarte de la verdad. Y eso lo estudiamos. Todos estos están, por cierto, en YouTube, si os interesa escuchar alguno. Y el número 4, la última vez, fue porque es el instrumento principal para el evangelismo. Y con eso no quiero decir que las personas para escuchar el evangelio tienen que venir a la iglesia. Es verdad que a veces las personas llegan a conocer al Señor viniendo a una iglesia. A ver, ¿cuántos de vosotros, los que conocéis al Señor, los que sois creyentes, cuántos de vosotros aceptasteis a Cristo en un culto, o después de un culto, en una iglesia? ¿Vale? Si levanta la mano. Vale, pues mira, más o menos la mitad. Seguro que si pregunto a la otra mitad, la mayoría van a decir que fue con algún amigo o algún familiar, fue un testimonio personal y no necesariamente en una iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que es el instrumento principal para el evangelismo? Lo que quiero decir, y no quiero predicar el mensaje otra vez, pero quiero aclarar eso, lo que quiero decir es que es en la iglesia donde nos preparamos para ser la luz que Dios quiere que seamos en el mundo a lo largo de la semana. ¿Cómo sabemos vivir? ¿Cómo sabemos compartir el evangelio? Bueno, se pueden aprender muchas cosas solas, pero la iglesia es el lugar establecido por el Señor que tiene continuidad ya 2000 años, y es de la iglesia que sale el evangelio. ¿Sale a través de quién? Hombre, por radio y por tele, internet, sí, pero sale mayormente por nosotros, por los creyentes. Si nos cortan un día internet por completo, ¿se muere la iglesia? Pues si se muere la iglesia, estaba mal puesta, ¿no? La iglesia estaba mal edificada, ¿no? La iglesia de Cristo no depende de internet, ni siquiera de los avances técnicos, ya lo creo que no. Entonces, esas 4 cosas. Ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a empezar, pues digo empezar, con una quinta respuesta que va a tener partes, ¿vale? Porque no puedo ni realmente quiero intentar meter todo en un mensaje, entonces no sé ni cuántos va a ser, pero iremos dando, ¿bien? Y la respuesta es, y es la número 5, porque es donde ejercemos nuestros dones espirituales. ¿Y eso qué es? Pues para ese mensaje. Bien, vamos a verlo y vamos a meternos en este tema y vamos a aprender, vamos a aprender mucho de por qué la iglesia. Porque es en la iglesia donde Dios quiere que yo ejerza mis dones o mi don espiritual. ¿Tienes un don espiritual? Si eres de Cristo, sí, porque Dios lo da. Pero bueno, el mensaje lo vamos a ir desarrollando. Sol nos leyó el pasaje y poco más voy a añadir por hoy, porque es más bien introductorio, pero vamos a verlo, vamos a irlo leyendo y haciendo algún comentario. Bien,
Estamos en el versículo 1 de 1 Corintios 12. Siempre es importante entender el contexto en el que estás leyendo la Biblia. Es importante conocer el contexto de cualquier cosa, pero la Biblia desde luego que sí. En el versículo 1 dice, Pablo está escribiendo a los corintios, a los creyentes en Corintios, y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El contexto, ¿a quién está hablando? A los corintios. ¿Y quiénes son los corintios? Los que viven en Corinto, ¿verdad? Yo lo creo que sí. ¿Qué es eso? Bueno, Noemí y yo tuvimos el privilegio hace unos años, nuestra iglesia nos regaló un viaje a las iglesias del Apocalipsis, están en Turquía, las 7 iglesias de Apocalipsis, y después tuvimos oportunidad de ver unas cuantas más bíblicas, y una era Corinto, fuimos a Corinto, fíjate, qué cosa, era impresionante. A ver si algún día os enseño fotos y explico un poco de Corinto, pero hoy no. Igual otro domingo os enseño alguna cosa. Lo que hay ahora es ruinas. Evidentemente han descubierto muchas ruinas de la antigua ciudad de Corinto, que hace 2000 años era una ciudad vibrante, era una ciudad metropolitana, era una ciudad como Londres, como París, como Nueva York. Era una ciudad de paso para miles y miles y miles de gente, de empresas. Era una ciudad moderna, no tan grande como nuestras ciudades de hoy en día, pero era grande y era poderosa, y como pasaba muchísima mercancía, porque estaba en un sitio estratégico, entre dos mares, pasaba muchísima mercancía, y había mercancía de todo, y había corrupción de todo. Era un lugar absolutamente entregado a toda clase de carnalidad y de vicios. De hecho, la religión oficial estaba casado o casada con el sexo, de manera que la prostitución era parte de la religión. Había desde la ciudad, donde puedes ir ahora y estar entre ruinas, se veía un monte muy cerca, como, pues imagínate el Surbe, pero en vez de pico, era un monte que hacía pues, casi como el Aizcorre, un poco alargado así. Y ahí arriba había un templo y había un montón de edificios y programa religioso, y bueno, la historia es impresionante. Pero Corinto era una ciudad donde la gente espiritualmente estaba en absoluta oscuridad. Sus mentes estaban completamente llenas, saturadas de paganismo, de lo más puro y de todo. No entendían absolutamente nada del Dios de los judíos, del monoteísmo israelí, que además estaba muy lejos eso. Era completamente pagano, en ese sentido de ignorante espiritual, y tenían las patas arriba, estaba todo en filosofía y en religión, y su conocimiento de las cosas espirituales. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, está hablando a hermanos que habían sido salvos de esa absoluta oscuridad, no entendían nada. No solo el Evangelio, no entendían nada de Dios, nada de la Trinidad, del Antiguo Testamento, de los judíos, de los de Abraham, de Moisés. Cuando hablabas a los judíos, estabas predicando el Evangelio a un país que conocía mucho, pero en Corinto no.
Entonces, por eso el libro de Corintios, bueno, son 2 epístolas y sabemos que había más, pero las 2 epístolas que Dios incluyó en el canon del Nuevo Testamento, encontramos una iglesia que diríamos, yo no quiero ir a esa iglesia, qué desastre, podríamos decir. Pero claro, tiene sentido. Es que esa ciudad, esta gente se estaba salvando de una absoluta oscuridad espiritual, ¿no? Entonces, la iglesia se veía moviéndose en una cultura totalmente pagana, con todas las barbaridades de fornicación que te pudieras imaginar, y hay templos a los dioses y tal. Y ahí estuvo Pablo un buen tiempo. Entonces, estos hermanos de Corintios recién convertidos, creándose, el Señor, mejor dicho, edificando ahí una iglesia, pues necesitaban mucha instrucción básica. Y entonces Pablo les va corrigiendo cosas, va añadiendo temas, enseñándoles cosas que para ellos son totalmente, enseñanzas nuevas. Y aquí dice, no quiero que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. Aquí dice entonces, sabéis, en el 2, sabéis que cuando erais gentiles, y a lo que se refiere es inconversos, gentiles inconversos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces su contexto espiritual era negativo. Había que quitar todo lo que tenían y empezar de cero en su entendimiento de lo que era el corazón, la vida espiritual y todo lo demás. Por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí él evidentemente está tocando un tema que ellos tenían en la misma iglesia, lo está intentando corregir. Evidentemente había una confusión incluso entre los creyentes. ¿Qué doctrinas son necesarias para ser salvo? Si tú te encuentras con una persona y quieres darle el Evangelio, ¿puede una persona ser salvo sin entender acerca del Espíritu Santo, por ejemplo, y sin saber casi del Espíritu Santo? Sin saber de la iglesia, o sin saber las doctrinas incluso del cielo, las cosas. ¿Qué es lo que es imprescindible para ser salvo? Bueno, hay que entender que uno es pecador contra un Dios santo que mandó a su Hijo, que murió en la cruz, y si me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Él me salva. Y hay muchas cosas en la Biblia que uno no tiene que saber para ser salvo. Se supone y se quiere que vaya aprendiendo. Un niño de 4 o 5 años no va a saber mucha doctrina, pero puede saber suficiente para ser salvo. Entonces ellos tenían unos problemas y unos fallos pues garrafales, y Pablo los va ayudando, ¿no? Y los va sacando de esa ignorancia. Todos somos ignorantes. La pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Verdad que sí? Todos somos ignorantes. A mí háblame de tu trabajo igual, y seré ignorante seguro, bien pronto, depende de en qué trabajas, incluso si eres cocinera. A mí, si me ponen a mí a hacer pruebas para ser cocinera o cocinero, ¿verdad? Cocinero puedo decir. Cocinero en un restaurante, lo siento, huevos fritos y poco más, tostadas y yo qué sé, Pero todos somos ignorantes en muchas áreas. Más nos vale darnos cuenta y
estar despiertos a aquello. No, entonces Él los está enseñando. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Recuerda, ellos no saben que son dones. Son ignorantes de los dones. Hay diversidad de dones. Sé que hay muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Ellos sí saben quién es porque Pablo les ha enseñado del Espíritu, de la Trinidad. Dice, hay muchos dones, pero hay solamente un Espíritu Santo. Ellos tenían ideas muy raras, que tenían que ir limpiando. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En nuestra iglesia aquí, antes de COVID, vaya que si teníamos muchos ministerios, ¿no? En un solo domingo. Habían algunos saludando, habían algunos limpiando, habían algunos cocinando, habían algunos enseñando clases, habían algunos dirigiendo la música, habían algunos tocando los instrumentos, habían algunos pues listos para hacer cualquier cosa que haga falta. Ministerios, muchos ministerios. Pero un Señor, alguien está en control de todo eso. No es un caos, hay uno que lo dirige, el Espíritu, el Señor, y luego en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si habéis estado escuchando esos audios que os mando de vez en cuando acerca de la Trinidad, algunos sí, ¿verdad? ¿Alguno? ¿Sí? Pues aquí vemos la Trinidad, ¿lo habéis visto? En estos versículos, mira, versículo 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Veis ahí el Espíritu Santo? Qué bonito, ¿verdad? Y de una manera y de otra, pues Pablo va dando doctrina. Va enseñando. Así que dice, en la iglesia hay dones, hay muchos dones, dice. Pero Dios, el Dios Trino, es el que dirige la iglesia en todas sus operaciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso cómo funciona? Pues es un poco lo que queremos ir viendo. Se dice fácil, pero ¿qué quiere decir? Pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, para resumir en lo que es instrucción para hoy, él pone aquí, en primer lugar, y no es normal, pero en primer lugar él pone al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien en la iglesia dirige y mueve la obra y hace la obra. El Señor Jesucristo, yo sé que Dios está en todas partes, lo sabemos, pero ¿dónde está el Señor Jesús ahora? Está al lado del Padre. ¿Y quién está aquí presente en toda su presencia, en toda su entereza, o como le llames? ¿Quién está aquí ahora? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él pone el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que va a dirigir en la iglesia para el provecho de la iglesia, para irla construyendo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Siempre, desde siempre en la Biblia, el Espíritu Santo tiene un objetivo: exaltar al Señor Jesucristo. Y es muy importante, es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pone al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo, y solo hablan del Espíritu Santo, y el que reina y el que coge el protagonismo es el Espíritu Santo. Y eso no es bíblico.
el énfasis es, y lo pone claramente el Señor, que el Espíritu Santo no se exalta a sí mismo, sino que exalta a Cristo. Entonces, cuando entras en una iglesia, ¿quién es quien debe de ser exaltado? El Señor Jesús. ¿Quién lo exalta? Pues el Espíritu Santo. Pero no tenemos Espíritu Santo por todas las paredes, impresas y exaltando. No, el Espíritu Santo exalta al Señor Jesucristo. Bien, ahora, la Trinidad es la que añade a la iglesia, a los creyentes, y los capacita para esa iglesia local. Ahora, voy a ir terminando aquí, pero algunos hemos tenido el privilegio, la oportunidad, digamos, de conocer a muchas iglesias. ¿Vale? No he contado, no llevo una lista, pero estoy segurísimo que he predicado en por lo menos unas 200 iglesias. Por lo menos, no en los últimos años, pero antes. Y cada iglesia es diferente. Todos creen lo mismo, bíblicamente, o más o menos, desde luego, si son buenas iglesias, pero cada uno es diferente. Algunos tienen un ministerio con las prisiones, como viste aquí, hermano Ken. Algunos tienen un coro enorme, otros tienen un ministerio de la radio, otros tienen un ministerio de televisión, otros tienen un ministerio de visitación por todas las zonas, otros están empezando iglesias. Hay tantísimos ministerios, diferentes iglesias tienen, no todas las iglesias tienen las mismas, los mismos ministerios. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo guía las iglesias, cada una, y da dones a los hermanos de la iglesia, los que ponen su fe en Cristo y se bautizan y se unen a la iglesia, en corazón, en sumisión, en darse para la obra. El Señor en esa iglesia desarrolla ministerios. Yo no he conocido, fíjate en todas las iglesias donde he estado, ya sé que es lanzar un número, pero no he conocido una iglesia que tuviese, ya no, pero antes del confinamiento, que tuviese un ministerio, escucha, un ministerio de desayuno buffet, voluntario, de compañerismo, de bendición, como nuestra iglesia. No lo he conocido nunca, en ninguna parte, ni iglesias de miles. ¿Por qué? Bueno, el Señor guía y era lo que fue creciendo y fue desarrollándose. Y yo te digo, y los que sois de aquí, sabéis que llegabas al desayuno el domingo y esto era un hotel de por lo menos 4 estrellas. Pero ¿qué es lo que qué estamos haciendo? ¿Exaltando la comida, el desayuno? No, era un tiempo de servir, un tiempo de compañerismo tremendo. El Señor crece y crea su iglesia de la manera que Él quiere. Vamos a terminar, ya me he alargado un poquito más de lo que quería. Hay ministerios de servicio generales también. Hay ministerios que no hace falta un don para saludar a la gente. No hace falta un don para estar aquí al principio, antes de que lleguen los demás, y cuando entran por la puerta, sonreír. No hace falta un don del Espíritu Santo para hacer eso. Ni para poner las sillas en su lugar. O para decir, hermano, ¿puedo ayudar y limpiar y todo? No. Hay muchos dones, hay muchos servicios, ministerios que son generales. No son poca importancia, pero son un poco de todos, ¿no? De cualquier persona. Hay quienes oran entre semana por todos. Bien, vamos a dejarlo así.
Y vamos adelante la próxima vez y iremos empezando a ver cuáles son los diferentes dones que Dios da a la iglesia. Y espero que aprendamos y todos nos demos cuenta, oye, ¿y yo qué? Nadie debería ser, a medio plazo, en la iglesia, nadie debería ser calientasillas en nuestra casa, calientabancos. Todos deberían estar creciendo y sirviendo al Señor. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a terminar.